Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler del segundo libro de la pareja Nagmak. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Sigue comiendo, voy a llevar a Arthur a lavarse las manos y la boca, dijo Nan, antes de llevar al niño al baño. ¿No tienes papá?, preguntó Arthur, mientras Nan le ayudaba a lavarse las manos. Sí, pero pensó ir a trabajar con Dios en el cielo, respondió Nan. Él es como mi padre. Mamá me dijo que se quedó con Dios. Nan sonrió. Nan no sabía si el padre de Arthur rompió con Marta o falleció. Cuando sea mayor quiero ser piloto. El niño volvió a hablar. Voy a volar hacia el cielo, dijo Arthur, y Nan sonrió ante el sueño del niño, antes de salir del baño. Luego se sentaron y continuaron comiendo. Cuando terminaron de comer salieron del restaurante y el niño pidió ir a caminar al parque. Hay muchos niños corriendo y los padres estaban presentes, así que no tuvieron que preocuparse demasiado. Nan y Max se sentaron y hablaron, relajándose. Cuando el cielo se oscureció, llamaron al niño para que volvieran a casa. Marta aún no ha regresado. Arthur vendrá a casa con nosotros, dijo Mac, cuando vio que la casa del vecino aún estaba a oscuras, pero frunció el ceño cuando vio que el auto de Marta estaba estacionado. Marta ha vuelto, dijo Nan, y agarró a Mac del brazo para impedirle caminar. Mac se congeló y agarró la mano del niño con tanta fuerza que el niño lo miró aturdido. ¿Por qué no encendió las luces?, preguntó Mac. Mac, lleva a Arthur a nuestra casa, pero no enciendas las luces todavía. Quédense quieto, dijo Nan seriamente, y le envió una señal a Mac de que algo iba a pasar. Mac no volvió a preguntar. Rápidamente tomó a Arturo en sus brazos y caminó lentamente hacia su casa. Abrió la puerta y tras entrar la cerró inmediatamente. No hay luz. Arturo, por favor, siéntate aquí y no hagas ningún ruido, le dijo Ma con calma al niño. Después se apresuró a abrir las cortinas de la ventana que daba a la casa de Marta. Nan se arrastró lentamente hacia un lado de la casa de Marta para ver si había alguien en la casa o no. Entonces escuchó un ruido. Nan se asomó por la ventana. A pesar de que las luces de esta casa estaban apagadas, Nan vio la luz de una linterna parpadeando de un lado a otro, junto con las huellas de dos hombres caminando en círculo. Nan estaba preocupado por Marta. Estaba seguro de que la joven debía estar en la casa. Naturalmente se agachó en el suelo y le envió un mensaje a Mac, pidiéndole que llamara e informara a la policía. Mac respondió de inmediato y le dijo a Nan que tuviera cuidado. Nan se quedó allí mirando de nuevo y encontró a Marta. Entonces vio que estaba atada y sentada. Estaba en el suelo, presa del pánico. Intentó ver si los dos ladrones estaban armados para evaluar la situación. Aunque estaba preocupado, nunca pensó que era un héroe dispuesto a pelear con cualquiera. ¿Qué hay allí abajo?, preguntó la voz de un ladrón a su amigo. Hay muchas cosas. Afortunadamente esta chica acaba de retirar dinero, dijo el ladrón, en un tono satisfecho. La garganta de Marta sonó, como si quisiera decir algo, antes de que uno de los dos ladrones destapó la boca de Marta para permitirle hablar. Por favor, no se lleven el dinero. Crío a mi hijo sola. Tengo que trabajar para ganar dinero, suplicó Marta en voz baja. Tu hijo no es mi hijo, dijo el ladrón, en broma, porque ya no hay humanidad. Pero digamos que esta chica tampoco se ve mal. En otras casas que visitamos nunca había nadie con quien poder divertirnos, dijo el ladrón blanco con una sonrisa. Miró a Marta con ojos lascivos. No hagas eso, es una pérdida de tiempo, regañó el otro. No, nadie vendrá ahora, déjame divertirme, dijo el ladrón. Marta negó con la cabeza al escuchar esto.
Na inmediatamente se tensó. Cuando este robo a la casa empezó a salirse de control. Está bien, es tu problema. Voy a registrar esta casa un poco más. Te ocupas de eso rápidamente. La otra persona no tenía la intención de detenerlo, sino que dejó que su amigo le hiciera cosas malas a la joven. Nan vio que Marta estaba en una mala situación y no podía esperar a que llegara la policía. Se arrastró lentamente hacia la parte trasera de la casa, cuya puerta fue derribada por los dos ladrones, así que aprovechó para entrar tranquilamente a la casa. Caminó con cuidado, sin hacer mucho ruido. Se escondió en secreto cerca de la cocina. Miró que el ladrón de piel oscura había subido las escaleras, dejando atrás a la otra persona que quería hacerle cosas malas a Marta. No me hagas esto, por favor, dijo Marta, con la voz temblorosa, antes de que el ladrón colocara un paño, manteniendo la boca de Marta cerrada. Con una risa en la garganta como un psicópata, el ladrón empujó a Marta. La niña intentó luchar, pero no podía hacer mucho porque tenía las manos atadas a la espalda. Nan estaba esperando el momento para ir a ayudar a la joven, y cuando vio que dicho ladrón se estaba quitando el pantalón, Nan corrió hacia él y pateó al ladrón hasta que lo arrojó. El ladrón blanco que había sido pateado gritó en estado de shock porque no estaba preparado. Marta miró a Nan con alegría en los ojos. El ladrón fue a recoger el cuchillo caído y lo agitó. ¿Quién eres? ¿Quieres ser un héroe?, dijo el ladrón blanco. Nan sabía que se esperaba demasiado. El otro ladrón negro que subió al segundo piso definitivamente bajaría y ayudaría a su amigo. Marta intenta escapar a la parte trasera de la casa. Le dijo Nan a Marta porque no tenía mucho tiempo para desatar a la niña. El ladrón blanco corrió hacia Nan con un cuchillo. Nan lo esquivaba. Como estaba demasiado ocupado mirando a Marta, el cuchillo le atravesó el brazo, hasta que sintió un dolor agudo. Busca tu propia casa, dijo el ladrón blanco. Luego corrió hacia Nan. Nan se tambaleó. Nan recibió un fuerte golpe, pero logró controlarlo a tiempo. Como resultado se produjo una pelea entre ellos. En cuanto Marta luchó hasta que logró escapar por la parte trasera de la casa, las luces del auto de policía parpadearon, lo que la hizo sentir aliviada. Marta, Marta, sonó la voz que llamaba a Marta junto a Mac corriendo por el costado de la casa para ayudar a la niña. Marta, la policía está aquí. ¿Y Nan dónde está?, preguntó Mac, inmediatamente, ayudando a desatar a la niña y sacarla de la casa. Está adentro. ¿Y mi hijo Arthur?, preguntó Marta. Se quedó en mi casa, está bien, dijo Mac, acercándose rápidamente. Inmediatamente agarró a Marta y corrió hacia el auto de policía. Ahora hay dos policías. El señor Yu está allí parado, examinando. Policía, por favor, ayúdeme. Hay dos ladrones en mi casa. Ahora mi amigo está luchando contra los dos ladrones, dijo Marta. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de la pareja Nag Mag. Así que bye bye. Cuídense mucho.